complicado? ¿Qué ha sido lo más complicado? ¿Ser juez de línea o juez central o ser político? Bueno, realmente más complicado ha sido la situación en la cual nos hemos encontrado, ¿no? Por muchas circunstancias, problemas económicos, problemas políticos que son de conocimiento público, el tema mismo de la pandemia. Yo creo que ha sido una situación muy dura. Mi etapa deportiva indudablemente conllevó muchísimo sacrificio, mucha entrega, dedicación, cosas que mucha gente ni sabe porque son trabajos invisibles que hace uno como deportista para poder lograr un objetivo, que gracias a Dios se cumplió. Justo hace días cumplimos año de celebrarse esta final en el cual pudimos estar presentes, pero ha sido muy complicado. Yo creo que, como lo he dicho, prefiero pitar 10 clásicos seguidos y no hay tanto inconveniente como, a pesar de todo lo que conlleva pitar un clásico del astillero, como la situación que estamos viviendo en la actualidad. Experiencia bonita en algunos casos, pero muy dura también en otros. Carlos, vamos a ese hecho que de verdad es histórico para los ecuatorianos, para los manavitas. ¿Cómo pasa el tiempo? 6 años se cumplieron de que un árbitro ecuatoriano haya sido parte de un cuarteto arbitral en una final, Alemania versus Argentina. Y usted, con todo ese bagaje también de conocimientos y obviamente de nerviosismo, ¿qué recuerda? ¿Qué se le viene a la mente? Porque pasa el tiempo y me imagino usted dice, yo estuve ahí, yo vi a Messi, yo vi a todas esas figuras, ve las imágenes, ve las fotos. ¿Qué se le viene a la mente, Carlos? Bueno, realmente solamente con la pregunta me llena de emoción, y ese día fue un día muy especial, primero porque estuve aquí con la familia desde que estamos en esta situación de cuarentena, pero fue un día especial, no sé, a pesar que son 6 años desde aquel hecho, recibimos muchos mensajes, muchas felicitaciones, la Asociación de Árbitros de Fútbol del Ecuador, de Pichincha, de Manabí, todos recordaron este momento histórico para el arbitraje, a pesar de que han habido otros años, pero no sé, este año tuvo una particularidad diferente. El mismo hecho a nivel mundial considera incluso en sus estadísticas una foto importante cuando se hace la sustitución, como sustituciones históricas de los mundiales, en el cual entra el jugador que termina haciendo el gol y le da el triunfo a Alemania. Entonces, pero también hace una reflexión muy importante a poco tiempo de terminar también mi periodo, que realmente el deporte es el área donde debo estar, donde me gusta estar, en lo que me llena, como lo que he sido, en lo que he amado, y me llenó de mucha alegría. Yo justamente aquí atrás hay una pintura que me la obsequió una niña que es muy aficionada al arbitraje. Es algo raro verlo, pero se da en este tipo de situaciones. Obviamente abrir el portamedalla, donde está la medalla que recibí en la final, todo ese tipo de sensaciones realmente llenaron de mucha alegría ese día, ¿no? Que fue justamente el día lunes. Incluso recibí un mensaje de Risoli desde Italia, recordando ese momento. Entonces, son situaciones emotivas, ¿no? Emotivas que quedaron grabadas en la retina del arbitraje ecuatoriano, del fútbol ecuatoriano, y yo quiero quedarme también con esa buena impresión. Carlos, ¿y cómo fue ese ambiente previo a la designación? ¿Dónde estaba usted en su cuarto, en el hotel, entrenando con sus compañeros ahí en Brasil? Cuando le dijeron, Carlos, vas a estar en la final, ¿lo creías? ¿Te sorprendiste? ¿Lloraste? ¿Cuál fue ese Bueno, el proceso justamente de participación es igual que una selección, ¿no? Estás en primera fase, hay selecciones que clasifican y las que no clasifican van regresando. En el arbitraje es igual. Por ejemplo, fuimos 60 de todo el mundo. Una vez que termina la primera fase, se libera el primer grupo de árbitros, porque obviamente van quedando menos partidos, se necesitan menos árbitros. Eso se da en base también a las calificaciones de los partidos. Y gracias a Dios, cuando se da el primer recorte, pues nosotros continuamos. Tuvimos la oportunidad y yo creo que hay un partido que es clave, que es el de Grecia con Costa de Marfil, en el cual nosotros pitamos un penal. Digo nosotros porque conformamos todo un equipo, ¿no? Pitamos un penal en el último segundo a favor de Grecia, un penal que para muchos fue difícil, una decisión difícil, pero fue el que nos dio quizás a los árbitros ecuatorianos ese respeto y que seamos tomados en cuenta, porque al árbitro realmente se lo valora en las decisiones difíciles,
cuando se toman decisiones difíciles, no las decisiones que todo el mundo las ve. Gracias a Dios también tuvimos quizás la iluminación divina de tomar una decisión que ponía en juego 2 continentes, porque ya estábamos en otra fase, ¿no? Era Grecia y Costa de Marfil, 2 continentes importantes y un árbitro sudamericano que le estaba dirigiendo. En este caso, Grecia avanzó con ese penal, se quedó Costa de Marfil, y esa decisión importante, yo tengo plena seguridad que fue la que nos permitió avanzar. Teníamos la esperanza, sí. Decíamos con Cristian y con Byron que en vista de las felicitaciones y el análisis buenos que habían hecho los instructores, nos iban a dar un nuevo partido que podría ser semifinales o un tercer y cuarto lugar. Hasta ahí pensábamos en eso. Sin embargo, el hecho de quedarnos, ir avanzando, porque se siguen haciendo recortes de la nómina de árbitros, igual como las selecciones se van regresando, igual los árbitros. Y bueno, cuando ya quedamos un grupo de 12 árbitros para los partidos finales, se da la designación del tercer y cuarto lugar. Recuerdo tan clarito que eso fue un día jueves para el tercer y cuarto lugar, porque el tercer y cuarto lugar era sábado. La de la final se dejó para el día viernes. Bueno, nos salimos designados en tercer y cuarto lugar. El día viernes fuimos a entrenar como siempre. Tú sabes que en mundiales hay un protocolo y hay horarios estrictos que hay que cumplir y entrenamientos también que se cumplen de una manera altamente profesional. Fuimos a entrenar, estábamos justamente ahí en Río de Janeiro, y cuando llegamos al hotel, generalmente nos decían vayan a ducharse y a tal hora ya hay un cuadro informativo en el cual te dicen a tal hora el almuerzo, sesión a tal hora. Qué sorpresa que cuando llegamos al hotel decía reunión en este momento, viernes, reunión en este momento. Entonces obviamente todos ya no pasamos a las habitaciones, sino que directamente al salón, en el cual, en este caso, quien era encargado yo era miembro también de la comisión de arbitraje de la FIFA, un señor Jorge Romo, argentino, tenía la disposición de dar a conocer la designación de la cuarteta que iba, el quinteto, porque en este caso son 5, iban a estar en el partido final. Esto fue viernes, con la única el único pedido de que no se hiciera público, porque primero, obviamente, quienes tienen que dar la noticia son las autoridades correspondientes, en este caso, Máximo Busaca, que era el máximo representante del arbitraje en la FIFA, ¿no? Entonces, cuando estábamos ahí, ¿no?, todo el mundo con la incertidumbre, no es que no teníamos la esperanza de estar designados, pero digamos que fue un grupo altamente competitivo, altamente profesional. Todos merecían estar. Recuerdo tan claramente que cuando se da la designación de la terna italiana, y era una algarabía, o sea, una fiesta, hay lágrimas, hay mucha emoción, hay muchos deseos de que las cosas se den, porque se hace una familia, uno se integra tanto, son 42 días prácticamente que estuvimos conviviendo juntos ahí, y cuando el don Jorge Romo da la designación, todo era bulla, era felicitaciones, que no se escuchaba quién fue el cuarto árbitro, porque todos estaban enfocados en la terna. Estaba un compañero, recuerdo tanto que estaba un compañero español, Carlos Velasco, adelante mío. Entonces, cuando don Jorge dice, y cuarto árbitro, da el nombre Carlos, él saltó de emoción, porque pensó que, y obviamente, y cuando dice Carlos, o sea, dijo Carlos, él gritó, pero dijo Carlos Vera. Entonces, claro, él se volvió a sentar y yo me quedé prácticamente inmóvil. Los compañeros obviamente se vinieron, se abalanzaron también a felicitarnos, se hicieron pasar al frente de todos. Bueno, un tema realmente inolvidable. Y es muy sensible, como lo decía, hubieron lágrimas de alegría, de emoción con Cristian, al mismo tiempo a Byron también dándole esa fortaleza, porque a pesar que Byron fue parte de nuestro equipo y fue parte fundamental, pero él no podía estar en la quinteta porque obviamente era asistente número 2 y él se quedó fuera del partido. Sin embargo, estuvo en el partido porque eso lo pedimos hasta el final. Entonces, esos eran los elementos y de ahí eran noches interminables. O sea, del viernes al domingo eran noches interminables, pero más emocionante fue también cuando obviamente nos tocó decirle a la familia y cuando ya se enteró prácticamente el mundo entero, cuando se da a conocer
la noticia, o sea, el teléfono de la habitación era sin fin, la sonadera, ver cómo en Ecuador también había esa emoción y esa alegría que le habíamos dado al arbitraje ecuatoriano. Es una situación indescriptible, realmente no Carlos, se puede explicar la alegría. ¿y qué se te vino en ese momento a la mente, más allá de lo que me cuentas, las lágrimas? ¿Qué se te vino? ¿Tu papá, tu esposa, tus hijos, o las veces que entrenabas allá en Manabí, en Picuazá, porque me tocó hacer tu reportaje Sí, hace muchos años, en sí, Picuazá, así es, donde el profesor Stalin Vera, a las así 5 es. de la mañana comenzabas tus entrenamientos? ¿Qué se te vino a la mente? Bueno, realmente, aparte de la emoción, hay algo fundamental. Cuando ingresé al estadio, porque yo decía, Dios mío, que ya sea el domingo, ya quiero que sea el domingo, porque tenía miedo, como dije al principio, que hasta tuviera un cambio de última manera. Incluso el día sábado fuimos a hacer un entrenamiento más ligero, solo la cuarteta, posiciones tácticas, igualito como hace un equipo de fútbol, de cosas que se pudieran pasar durante el partido, ¿no? Fuimos ahí y cuidándonos al máximo de no poder no lesionarnos, la gente también, la seguridad, los médicos, para llegar 100% al partido. Pero cuando salimos a la cancha del Maracaná, o sea, vino a mi mente desde lo que decía Ramón, desde los inicios, de las canchas del Palmeira, de las canchas del Mamey, las canchas de Colón, Junín, Calceta, Chón. O sea, recordar que estaba en el mismo Maracaná, en una final de la Copa del Mundo, y hace unos años atrás estaba dirigiendo barriales, estaba dirigiendo colegiales, y tú lo decías, indudablemente la familia, mi familia, que fue la más sacrificada por 20 años que mis hijos no pude compartir con ellos, mis hermanos que no pude compartir a veces una Navidad, un cumpleaños, o como otros lo hacían, ¿no? Mi papá de igual manera, se perdió o se sacrificó la vida social, los amigos, porque para lograr el objetivo obviamente hay que sacrificar cosas. Después vienen las recompensas, indudablemente. Mi profesor Stalin Vera, como lo decía, que ahora es mi compadre, porque llegamos a hacer una afinidad tan grande que ahora tenemos una amistad increíble, porque él era, y reconocemos ahorita, que el arbitraje no tiene esas características actuales que ojalá se puedan cambiar. Ese compromiso que había, para nosotros no había feriado, no había sábado domingo, no había Navidad, no había Año Nuevo, no. Teníamos que entrenar, teníamos que prepararnos, no importa las circunstancias, no, que llegaba a las 3 de la mañana de un partido, no importa. A las 7 tenía que estar yo en la cancha haciendo un trabajo de recuperación, pero concentrado y comprometido con la profesión. Y después, ni para qué decir lo que pasó cuando llegamos, el recibimiento increíble en el aeropuerto, algo maravilloso, realmente. Yo le decía a mi esposa, no sé, pero esta celebración ha sido tan especial que parecía que fuera ayer que hubiera pasado. O sea, se vinieron tantas situaciones, emociones al mismo tiempo que ojalá se siga recordando, pero más importante, mi querido Ramón, que es lo que más deseo, ojalá el arbitraje entienda del compromiso que significa, o los árbitros entiendan que su compromiso que significa esta profesión, y que puedan también entender que todo lo que se propongan se puede conseguir, y que la próxima vez que vaya una terna a un mundial, ya no vayan con la intención de solo ir como cuarto árbitro, porque condiciones sí hay, incluso para pitar el partido final. Nosotros, obviamente, dejamos la vara alta, pero sí se puede conseguir cosas más importantes. Todo está en cuál sería el propósito de los próximos compañeros que lleguen a una cita mundialista. Carlos, ¿qué falta por mejorar en el arbitraje ecuatoriano? Es algo que siempre nos preguntamos, porque los errores continuos siempre van a existir. Son seres humanos los árbitros, como son seres humanos los jugadores, son decisiones de milésimas de segundos por momentos, bien o mal. Ahora está lo del VAR, y en el VAR muchas veces han existido errores, aunque hay menos registro de error que quizás antes hubiera existido. Pero ¿qué falta por mejorar? Usted fue parte de alguna comisión técnica. ¿Qué falta por mejorar? ¿Qué criterios tiene para que esos árbitros en nuestro país crean en que pueden llegar alto, como usted lo decía? Bueno, partamos de una cosa, que nuestro fútbol ha crecido considerablemente. Y el arbitraje
la dirigencia, el periodismo va de la mano, va creciendo también con el desarrollo del fútbol. Porque todos somos un conglomerado. Parece mentira. Si no hubiera futbolista, si no hubiera fútbol, no hubiera árbitro. Si no hubiera árbitro y futbolista, no hubieran periodistas. Si no, no hubieran dirigentes y no hubieran aficionados. O sea, todos somos un conglomerado que hacemos que el fútbol sea pasión de multitudes, desde ese punto de vista. ¿Cuál es mi criterio? El fútbol ecuatoriano ha crecido, obviamente el arbitraje va de la mano, pero hay buenos elementos, lamentablemente, aquí hay algo que yo lo decía al principio, ya depende de cada uno de los árbitros hacer conciencia de la profesión, hacer conciencia de lo que, hasta dónde quieren llegar. ¿Qué pasa? Que hay chicos que ven como objetivo primordial o principal o único llegar a primera categoría. Es obvio que hay que ir paso a paso. Yo decía cuando estaba en cuarta, primero cuando hice el curso, mi objetivo, graduarme. Cuando me gradué, estuve en cuarto, mi objetivo, ascender a tercera, de ahí a segunda, de ahí está en primera. Cuando estuve en primera, digo, tengo que llegar a pitar una final. Ya después dije, tengo que llegar a ser FIFA. Y cuando fui FIFA, digo, no puedo quedarme nomás como FIFA. ¿Qué pasa? Que muchas veces se conforma y nos convertimos en FIFA, en algunos casos, y pasamos siendo FIFA para el Ecuador. Y no debe ser así. Porque usted cuando ya obtiene una escarpela tan importante, desde sí el ser árbitro es importante, pero una escarpela como de representar ya no solamente al Ecuador, porque cuando uno es árbitro FIFA, representa al Ecuador y a un continente, porque usted es árbitro FIFA por un continente, por Sudamérica, por la CONMEBOL. Entonces, hay que hacer ese compromiso y esa seriedad de que representamos a instituciones tan importantes y que podemos llegar. Yo creo que ahí va la cosa. Quizás hay una especie de conformismo en lo que tenemos, en lo que queremos, y yo estoy de acuerdo que la tecnología ha venido a ayudar en algunos casos, pero también en otros ha vuelto cómodo al árbitro. Anteriormente a nosotros nos exigían que teníamos que estar cerca de la jugada, de que tenemos que buscar los mejores ángulos, sobre todo la mayor concentración en las áreas. Ahora, ¿qué pasa? Si me equivoco en las áreas, tengo la tecnología. O sea, nos volvemos, hasta cierto punto, se me da la impresión de que muchos compañeros pueden volverse cómodos, porque si me equivoco, voy a la tecnología. A la tecnología. Y está bien, porque en cierto punto está bien, porque lo que se trata es equivocarse menos o tratar de ser lo menos injusto ante una injusticia. Pero, lamentablemente, eso es lo que pasa en nuestro Ecuador. Los árbitros primero tienen que meterse muy dentro de que sí pueden, de que sí hay condiciones, de que obviamente hay barreras, que hay obstáculos. Todos la vivimos, mi estimado Ramón. Todas las personas tenemos obstáculos en nuestra vida, algunos más fuertes, algunos menos fuertes, pero hay que saber sobreponerse y de cada obstáculo convertirlo en una fortaleza. Yo por lo menos, yo decía después y entendí después, porque esa es otra cosa fundamental. Muchas veces los árbitros actuales, en algunos casos, se sienten incómodos cuando se les llama la atención. Y que me pasó a mí también al principio. Me sentía incómodo, pero cuando conseguí el objetivo me di cuenta de que nadie te llama la atención por molestarte o perjudicarte. Porque un instructor ya no compite contigo. Un instructor justamente está para que tú mejores y los logros del árbitro van a ser logros del instructor, logros de la comisión, logros del arbitraje ecuatoriano de toda edad y logros también del fútbol ecuatoriano. Entonces, yo creo que lo fundamental es que los chicos, los nuevos y los que están, hagan conciencia de lo que es realmente el arbitraje, de lo que conlleva esta profesión, del sacrificio, de la entrega, de la responsabilidad. Y otro valor muy importante que yo siempre nombro, mi estimado Ramón, es que no pierdan la humildad. Muchos chicos se esfuerzan y se sacrifican al máximo para llegar a primera categoría. Qué lindo que se los ve. Y así mismo está para llegar a la FIFA. Pero cuando consiguen este objetivo, ya creen que han conseguido todo. Y no es así. Yo, por lo menos, mucha gente pensará que lo conseguí todo. No, me quedé todavía con algo que sí quise. Estar en unos Juegos Olímpicos. Fue el único torneo que me faltó. Unos Juegos Olímpicos. Pero bueno, por lo menos salí con la satisfacción cumplida de que hice lo humanamente posible por tratar de hacer las cosas bien.
Carlos, se dice en el argot popular, y esto me lo decían, no recuerdo qué exárbitro y también qué exfutbolista, árbitro que no pelea en los barriales no puede ser un árbitro de respeto. ¿Es verdad o no? ¿O usted también eso Bueno, no se pegaba su discusión o sus cartazos? no, indudablemente, ¿no? Indudablemente. Y yo tuve una particularidad y aquí debo resaltar. Yo me gradué en la provincia de Tungurahua, hice el curso en la ciudad de Ambato. En parte de la sierra, creo que en la mayor cantidad de ciudades de la sierra, hay algo muy particular. Allá se dirige solo, solo. Acá en la costa es imposible dirigir solo. Allá uno mismo se da sus propias garantías y yo creo que eso me sirvió porque el arbitrar solo sí le da a uno ciertas ventajas para poder estar más adelante de la jugada. Y obviamente hay que considerar que yo en Tungurahua, en Ambato sobre todo, tuve grandes instructores. Algunos están con vida y otros no. Pero cuando ya vine acá, eso también me sirvió. Hoy por ahí, la mayoría de las canchas donde se juegan hasta barriales tienen ciertas seguridades. Cuando nosotros empezamos no habían, eran todos sin cerramientos, al aire libre, y eso también nos obligaba a que nosotros nos demos nuestras propias seguridades. Obviamente que hay momentos en que se puede perder el control. No es lo recomendable, porque se puede caer en un hecho de llegar hasta la agresión, la violencia, y debo decirlo que yo por lo menos fui una de las personas que viendo las experiencias tanto de mi papá, de mi hermano Sandro y de todos los que venían atrás, yo era de los que trataba de no involucrarme y no caer en la provocación con nadie, más bien trataba de si las cosas se estaban saliendo de las manos, simplemente decir, ¿sabe qué? No hay colaboración, yo no me voy a pelear con ninguna de ustedes y yo dejo esto aquí. Prefiero dejar de ganarme $50, $80, pero no me voy a dejar maltratar, no me voy a dejar pegar que a lo mejor me va a costar más. Entonces, siempre ese fue una de las maneras en la cual me libraba en algunos casos. Si hubieron 3 situaciones puntuales que por defender, parece mentira, no me pasó yo dirigiendo, pero desde porque usted sabe que en los barriales uno hace de central, hace de línea, en las 3 ocasiones estando de línea y por salir a defender a los compañeros que lo estaban agrediendo, porque ahí, de verdad, el espíritu de cuerpo y compañerismo sale a flote, porque ver a veces tanta injusticia, me agredieron, ¿no? En 3 veces, situaciones puntuales, una patada, por ahí un golpe en la espalda, y bueno, gracias a Dios nunca llegaron a mayores, porque hubiera sido también muchas veces este tipo de situaciones hace que el árbitro decline, se decepcione y pierda esa motivación para seguir escalando posiciones. Carlos, ¿cuál fue el jugador en Ecuador que te dio problemas? Y digo esto, ¿cuál era el que tú decías, no, pórtate bien, no te quiero sacar la amarilla, la roja? ¿Cuál era eso? A ver, ¿el jugador o esos jugadores que tú les decías antes? Hay algunos, ¿no? Hay algunos. Yo siempre fui un árbitro que me gustó hablar. Quizás eso hizo incluso al principio no le gustaban a muchos, a quienes nos dirigían como árbitro, ¿no? Pero bueno, dio resultados en cambio a nivel internacional. Porque aquí yo recibía una observación, pero a nivel internacional en cambio les gustaba cómo era el proceder. Una persona sencilla, que hacía todo fácil, que hablaba, que aconsejaba, que prevenía. Indudablemente aquí hay muchos, hubieron algunos, no muchos, pero algunos jugadores que sí son por el rango de liderazgo que tenían el terreno de juego, seleccionados del Ecuador, eran los que más están ahí. yo mejor me reservo el derecho ¿por qué? Porque mi objetivo es en cualquier momento regresar nuevamente de una u otra manera a la dirigencia del arbitraje. No, pero no es que te estoy diciendo que hables mal ni tampoco. Pero, no, para nada. Con mucho respeto. Mira, claro, con mucho respeto, ¿no? Hay un jugador que, por ejemplo, Carlos, ¿por qué pitas así? No, hermano, controles, hermano. Bueno, sí, o sea, y siempre lo conversamos cuando lo vemos, ¿no? Está Edwin, un jugador de un carácter que pocos han salido en el país, Edwin Tenorio, o sea, y él, hasta la última vez que nos vimos, decía ya no me vas a sacar roja, digo, no, pero aquí es diferente, pero era porque él vivía de esa manera. Alex también, Alex era un jugador que hablaba mucho. Ale Aguinaga. Ale Aguinaga
aparentaba, o sea, tenía una manera de reclamar que todos pensaban que estaba charlando a menos con el árbitro, y mentira, le estaba hablando, porque era un tipo muy profesional, muy inteligente. Por ejemplo, el mismo Alfonso, pero Alfonso por el hecho de ser manaba. Y Alfonso, ¿qué te decía, por ejemplo? ¿Cuáles eran esos reclamos, Alfonso, más allá de que, por Alfonso, ejemplo, Manavita, Alfonso tenía una palabra fiera, decía fiera, esa es su palabra, fiera, o fiera, pero si somos manaba, fiera, déjate joder, somos manaba. Entonces, pero eso hay que reconocer una cosa, Alfonso no permitía incluso que me reclamaran de los compañeros de él, porque cuando yo le dirigía a Liga, él decía, va a dirigir Vera, yo me encargo exclusivamente de hacer los reclamos correspondientes, de acuerdo a lo que ellos pensaban, ¿no? Como capitán del equipo. Pero él sí veía que yo dirigía una falta y él estaba lejos y un jugador venía a reclamarme, él se metía enseguida. O sea, es algo que sí me llevo de él, que lo reconozco, de cómo él, aparte de su carácter y buen jugador que fue y que sigue siendo, se mantuvo de esa forma en la cancha. Pero en algún momento usted tuvo que sacarle, me imagino, alguna tarjeta a Alfonso Obviamente. o llamarle la atención, por ejemplo. Obviamente, bueno, a Edwin, a Carlitos Hidalgo, al mismo Alex, sí me tocó expulsarlo. Alfonso, no, amarilla, no creo que no recuerdo haberlo expulsado a Alfonso, pero sí a lo mejor amonestado más por faltas tácticas, no por mala intención, porque Alfonso era táctico, o sea, era un recuperador de balón y un armador muy bueno, pero sabía en qué momento tenía que hacer una falta. Entonces, eso también hay que analizar, porque hay jugadores que se han merecido tarjetas por faltas fuertes. En cambio, Alfonso más era por faltas tácticas, obviamente, un avance prometedor, evitar un pase, o situaciones así que dan justamente para una amonestación. Y el delantero, por ejemplo, los delanteros que siempre tenía que estar hablando, que tú recuerdas. Bueno, ustedes saben que hay muchos que también fingían mucho en las áreas, y por eso digo, o sea, la diferencia de nuestra época con la actual, nosotros teníamos que estar 100% concentrados en las áreas. La área es el lugar donde no se perdona, porque por ahí una falta que fue y no se sancionó, pero fue fuera de las áreas, bueno, te pasan una observación y no pasa nada, pero dentro del área, una falta que fue y no se sancionó, puede ser que signifique que sea sacrificada toda la semana. O una falta que no fue y la pitaste, eres sacrificado toda la semana. Entonces, había muchos jugadores que les gustaba fingir, que les gustaba utilizar este tipo de hechos que yo siempre, la verdad, nunca me llevé bien con este tipo de acciones que tratan los jugadores de sacar un beneficio, ¿no? Afortunadamente, ahí sí estoy de acuerdo con el tema de la tecnología. Pero para este tipo de jugadas puntuales, cuando el árbitro, a veces por la desconcentración, cae en una jugada como esta y perjudica de una manera determinante un partido. Imagínense, que fijan una falta, que piten un penal, que ese penal sea decisivo, son algo que no están bien, ¿no? Carlos, yo recuerdo mucho las épocas de los clásicos del Astillero. Y usted creo que es uno de los árbitros que más clásicos del Astillero ha pitado acá en nuestro país. Y previo a un clásico, cuando usted estaba todavía, decían Carlos Vera, tiene que ir Carlos Vera. La gente, los hinchas del MLE lo tomaban para bien, otros lo tomaban para mal. Y viceversa con los hinchas de Barcelona, y la prensa también emitía sus comentarios, sus pensamientos, unos más arriba, otros más abajo, pero en fin, cada quien tenía su pensamiento. ¿Cómo era, por ejemplo, previo a los clásicos, ya cuando saltaban los equipos? ¿Iba usted o hubo algún episodio que iba con los capitanes y les decía, por ejemplo, a un Matías Oyola o a un capitán del MLE, Esteban Dreher, o quizás otros jugadores que eran capitanes en esos tiempos, le decían, hermano, no nos hagamos problema, cuídame de este jugador, cuídame de este, dile que no me reclame mucho, ya sabes. ¿Era eso Carlos Vera o no? Por supuesto, no, indudablemente. O sea, aquí en Ecuador todos los partidos son importantes. Indudablemente, a veces más duros, más complicados son los que se juegan el descenso que los que se juegan un campeonato. Pero los clásicos tenían una particularidad. Era una semana antes y una semana después, o 2 semanas después. O sea, se hablaba de la terna una semana antes. Y el momento que hubo la designación,
obviamente comenzaba a hacer el análisis que tú lo decías, Ramón, unos a favor, otros en contra, otros neutrales, pero eso es lo que conlleva o lo que genera un clásico, el astillero. Como ahora los partidos también, Liga de Quito-Barcelona o Barcelona-Quito, también se han convertido en un clásico nacional. Pero estos partidos en sí, indudablemente tienen esa particularidad. Y obviamente sí nos llenaba de mucha alegría cada vez que se aproximaban este tipo de partidos y ya se hacía un análisis y que siempre el nombre estuviera tomado en cuenta. Yo creo que uno se sentía con la satisfacción de que vienes haciendo las cosas bien. Igual cuando se daban las finales, el que debe estar es este, me parece que es este. O sea, siempre se estuvo ahí entre los opcionados. Y eso es importante. Hasta el último año que me retiré, siempre estuve opcionado en las finales, pero bueno, esos son recuerdos muy bonitos. Y sí, yo, como lo decía al principio, quizás hubieron hechos de que no gustaban mucho a quienes nos dirigían, como en el tema arbitral, porque quizás a veces hay estilos propios de los instructores que decían, no tienes por qué hablar con los jugadores, tienen que entrar, por eso tienes tus herramientas que dan el mensaje o que se comunican, que son las tarjetas amarillo y roja. En cambio, para la FIFA y para la Conmebol, el concepto es diferente. El concepto es de un árbitro preventivo, de un árbitro que si puede, con una sonrisa, con una palmada, evitar una situación que llega a mayores es mucho mejor. Yo por lo menos si decía, conversaba con los capitanes, le decía que las estrellas de fútbol, o por quien la gente pagó para una entrada, es por ellos. Que no permitan que yo me convierta en figura. Que si tengo que hacerlo, lo voy a hacer. Pero eso dependerá mucho del desenvolvimiento de ellos. Y obviamente si hay un jugador, no siendo el capitán, que comenzaba con situaciones, porque uno tiene que tener esa inteligencia de poder percibir si el partido se está complicando, si el partido se está ahí creciendo, la adrenalina, si hay jugadores puntuales a veces que quieren o tienen algún tipo de fricciones con otro. Y ahí sí utilizar la estrategia del diálogo, la estrategia psicológica con el capitán. Mira, ten en cuenta que el jugador tal ya tiene amarilla y está reincidiendo en situaciones. O sea, te estoy advirtiendo, tú como capitán, llévale el mensaje de que si sigue así, va a dejar a tu equipo con un hombre menos. Mire que eso incluso en muchos partidos jugó tanto que el capitán le dice al técnico, sácalo porque te lo van a botar. Y así ha pasado. O, claro, esto cuando no entienden el mensaje. Porque un jugador que es amonestado, la amarilla, ¿qué significa? Es un mensaje. La amarilla te está diciendo, hermano, a ver, estás cometiendo una infracción, te he perdonado, pero no la vuelvas a cometer. A veces, como todo en la vida, no entendemos el mensaje, pensamos que nos están afectando y reincidimos y ahí vienen las sanciones, ¿no? Carlos, y esa final del 2014 entre el Emelec y el Barcelona, muchos hablan de la expulsión de Alex Bolaños, de lo que pasó, de lo que no fue, que si fue expulsión y todo lo demás. ¿Has podido ver esos videos? Me imagino que sí. ¿No te arrepientes de nada? ¿No te arrepientes de nada? Para nada, para nada. Mira, es que ahí hablaba de lo de Nantes. Este es un mensaje claro. Muchos se podrían interpretar la primera acción como demasiado drástica. La primera opción, porque la segunda no hay duda. No hay duda. Pero ese era el mensaje, pues. Esa acción lo que quiso enviar fue un mensaje. A ver, muchachos, hemos venido a jugar, no vamos a permitir nada. Y miren, que son estrategias que a veces uno utiliza. Recuerdo, en cambio, otro clásico una vez que hubo en el Estadio Capuel, que hubo una acción, en cambio, de José Luis Perlaza, recuerdo también, que me tocó expulsar un partido que se estaba tornando un poco fuera de lo normal, y viene una acción que a lo mejor no era de las que llaman así coloradas, pero sin embargo dije, no, si no tomo una acción aquí, esto se me va a salir de las manos. Y me tocó expulsar a José Luis Perlaza. Y el partido de ahí cayó en una situación que nosotros les llamamos un congelador, donde los jugadores se dedicaron a jugar y no saqué ni siquiera, yo creo que una tarjeta amarilla más. Y claro, el partido quedó 0-0. Recuerdo que ahí jugaba Frickson Erazo, fue el capitán.
y para que un caballero, un señor... ¿Y tú no crees, Carlos, que el hecho de enviar ese mensaje que precisabas en la final del 2014 no hubiera sido no sacar la amarilla, sino llamar la atención? ¿O ya fue una decisión de sacar la amarilla para enviar el mensaje total? Porque puede haber existido... Bueno, exactamente. Son estrategias, ¿no?, que muchas veces el árbitro utiliza, y yo ya lo había hablado, se lo había comentado, yo lo había hablado, ya les había advertido la situación. Entonces, desde el principio el partido comenzó así, justamente de esa manera. Entonces dije, no, aquí vamos a mandar un mensaje que tiene un objetivo, que el jugador la capte. Y eso, quizás, ojalá, si nos están viendo, nuestros gloriosos y quienes nos han dado tantas satisfacciones, que son los jugadores, de que cuando un árbitro saca una amarilla, la intención no es perjudicarlo. Quizás en la acumulación, porque dice después vienen 5 o 6, porque el árbitro, yo no he visto ni creo que un árbitro juegue con eso. Él lo hace porque cree que en ese momento es oportuno, porque puede darle resultados. Entonces, cuando un árbitro saca una amarilla a un jugador, es porque le está dando un mensaje. Él está diciendo, te estoy perdonando o te estoy permitiendo que lleves tu rumbo por buena manera. Te estoy diciendo, no te voy a perdonar. Yo quiero llevar el partido por el lado correcto, pero también ayúdame. Pero si no quieres, y ahora, supongamos que la situación fue drástica. Supongamos que, pero no había necesidad de la otra acción. Ahí es que me refiero yo. O sea, el mensaje no fue captado, lamentablemente, y en la otra acción, si ponemos una balanza, si tomé una decisión así en la primera, no tenía que dudar en la segunda, y así fue como pasó. Carlos, bueno, perfecto, fue el Mundial de Brasil, te retiras en el 2016. Antes de irnos ya al tema ya de la política, por lo cual decidiste ya enrumbarte luego del arbitraje, a nivel internacional, ¿cuál fue el partido más complicado o los partidos más complicados que recuerdas cuando dirigiste clubes? En Copa Libertadores, Copa Sudamericana, torneos eliminatorios. A ver, hay un partido que realmente siempre lo tengo como en mi vida, y ojalá no se hubiera repetido. En realidad dos, ¿no? Uno aquí, que fue el clásico del Astillero, en el cual lamentablemente por la situación irresponsable de una bengala falleció un niño, que me hubiera gustado no estar designado en ese partido o que ese partido nunca se hubiera jugado. Y otro partido que fue el de Alianza Lima con la U de Chile en Chile, ¿no? Cuando con una situación ahí de coordinación con el compañero asistente, pues terminó de la forma que terminó. Afortunadamente, pues se terminó dando la razón. Y era un momento en el cual nosotros estábamos luchando y peleando por ir a entrar a un proceso mundialista. Y nos pasó esta situación en la cual creíamos que nos iba a afectar. Indudablemente ese partido fue de muchísimo análisis, no solamente por la Conmebol, sino llegó hasta la FIFA, y afortunadamente se llegó a la conclusión que se actuó de buena manera. Hubo situaciones en las cuales se nos llamaron la atención de corregir en base a los procedimientos, de cómo se actuó con el tema del compañero asistente, el tema de la reanudación del juego, el control de esa jugada, pero al final la decisión fue la correcta y esa fue la importante. Entonces, este partido, por la forma, por lo mediático y por todo lo que conllevó a nivel sudamericano, indudablemente es un partido que recuerdo mucho. Carlos, y antes de irnos ya a la otra parte, ¿cómo analiza usted el hecho de que se estén realizando los cursos en estos momentos virtuales o cursos intensivos también para los árbitros? ¿Es una buena manera de aplacar los errores que puedan tener ellos a futuro o no necesariamente? Bueno, indudablemente, ¿no? Los árbitros son como los jugadores. Los jugadores repiten y repiten y repiten y repiten toda la semana y todos los días la misma jugada. Se preparan físicamente, tienen que prepararse también técnicamente. En estos momentos, en cambio, en que los árbitros no tienen actividad y su entrenamiento más es posicional y de estado físico, es importantísimo la actualización o estar siempre de la mano ahí con las reglas de juego. Y los temas virtuales, primero, son necesarios por la situación que estamos viviendo, y segundo, les permite que los árbitros se sientan que están vivos en la profesión, ¿no?
Ahora vi que tuvieron un curso internacional y con grandes amigos en el cual tuve la oportunidad de interactuar, tanto con Martín Vázquez como con Enrique Cáceres, compañeros de algunos torneos y procesos. Y realmente yo creo que en estos momentos es lo que hay y sí deben de seguir dándose. La parte física es importantísima, es muy, pero muy importante, va a ser complicado. Yo creo que la parte arbitral va de la mano, como le decía, con los jugadores. O sea, volver a coger el ritmo, volver a retomar como veníamos haciéndolo o como terminamos el año anterior, va a tomar algún tiempo. Va a tomar, este año para mí está jugado. Claro. Está jugado. Para mí es lo que pienso, ojalá me equivoque, pero para mí este año ya está jugado y ojalá pues el próximo año comencemos a replantear nuevamente lo que se viene, que es el 2021, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia, ese cambio del arbitraje, por más que haya estado en el deporte, y es un tema político también? ¿O cómo fue ese cambio del deporte a la política? Bueno, cuando estuve en la Federación Deportiva de Manabí, aún era árbitro activo. Y asumí ese reto por un sinnúmero de situaciones que se venían dando, en este caso, en el deporte. Como coordinador zonal, obviamente, y siendo el ente rector del deporte, me tocaba convivir justamente con las realidades y las cosas que se estaban presentando en los diferentes organismos deportivos. Entonces, había una posibilidad de hacer un recambio de toda la dirigencia provincial. ¿Y qué nos encontramos? Que en las diferentes ligas cantonales prácticamente se había hecho un monopolio. Habían presidentes que tenían, recordemos que la ley recién se cambió en el 2010. Entonces, recién ahí se aplicaron al tema de que nomás podrían estar hasta un segundo periodo. Pero habían unos que ya venían siendo presidente o estando en los directorios de los organismos deportivos ya desde hace años. Entonces, prácticamente eran como propietarios de la situación y se manejaban los poquísimos recursos, hablando ya a partir de la nueva ley, de una manera personal, no enfocada a lo que realmente tiene el objetivo, que es el fomento o la masificación del deporte. Y asumimos por un pedido especial, justamente era esto, hacer un recambio de una nueva dirigencia, de gente que tenga voluntad, de gente que quiera no buscar un beneficio ahí, pero más bien. Y hicimos un grupo importante de toda la provincia con este tipo de perfiles, ¿no? Y asumimos la presidencia de la federación, un pedido especial, algo que ni me esperaba, porque yo era coordinador zonal de deporte y al mismo tiempo hacía mis funciones como árbitro FIFA, ¿no? Llega la posibilidad y bueno, yo digo, yo no tengo ningún problema, pero espero que se me dé todo el apoyo necesario, porque si no tengo el apoyo de todas las autoridades, desde el Estado mismo, será imposible querer hacer las cosas de la buena manera. Se dieron las cosas como fueron de conocimiento, llegamos a la Federación Deportiva de Manabí, y indudablemente hubo mucho trabajo, llegamos y comenzamos a tratar de solucionar inconvenientes que teníamos ahí a la vista, sin tratar de escudarnos en no hacerlo porque lo habían cometido otros. No, a ver, nos encontramos con este problema, vamos a solucionarlo, replanteamos la parte económica, porque hay que decir una cosa fundamental, mi estimado Ramón, yo por lo menos considero que la ley actual del deporte, la ley que se aprobó en el 2010, no como por ahí escuchamos que esta Secretaría del Deporte la implantó, no, el 2010, tiene cosas buenas, pero también tiene cosas que han herido de gravedad al deporte. Por ejemplo, anteriormente el deporte se financiaba con preasignaciones que venían del presupuesto general del Estado, venían del presupuesto general del Estado, preasignaciones de un porcentaje de las llamadas telefónicas, de la lotería del fútbol, de multas y esas cosas. Y cada año crecía el presupuesto para el deporte. Por eso, gracias a Dios, tenemos lo que aquí llamamos el complejo La California. A partir del 2010 se cambia la ley y dice no. El presupuesto del deporte va orientado justamente del presupuesto general del Estado. Y obviamente en ese tiempo todo era risa,
el petróleo estaba a 120, había recursos por todos lados. Y, por ejemplo, la federación, para tener un ejemplo, en el 2000, cuando se cambia la ley, el presupuesto de la federación va por los 4,5 millones. Al 2015, cuando yo asumo, ya el presupuesto estaba en 2,5 millones. O sea, en vez bajó 2 millones. De incrementarse, fue disminuyendo, y tomamos en cuenta de que los sueldos cada año van creciendo el básico. Las personas que ganan básico, si en el 2012 ganaba el básico era 300, el próximo año vale 310, entonces eso va quitándole al fomento deportivo. O sea, el presupuesto para el fomento deportivo se va reduciendo. Otro caso importante, en la ley anterior, los organismos deportivos estaban exentos de pagos de algunos servicios básicos, o sea, de agua, de la luz, que esto también tuvo buena intención, porque muchos lo que hacían era que se prendían ahí del agua y de la luz y viva la fiesta. Pero sin embargo, no hubo los mecanismos como de una u otra manera poder recompensar esta situación. Por eso nos encontramos ahora con ligas barriales, ligas cantonales, con juicios y deudas impagables de energía eléctrica, de luz. Incluso nosotros, recordará Ramón, que la Federación Deportiva de Manabí, el estadio, era constantemente privado del tema de la energía eléctrica por una deuda muy alta que había. En el mismo municipio había deudas de más de $100,000 de predio, o sea, no se había pagado prácticamente nada. Cogimos, pagamos. Aquí también hay que agradecer al alcalde de Portoviejo en ese momento, porque nos ayudó muchísimo, hizo una sesión de consejo, porque ellos sí pueden al ser autónomos, y esa cantidad se redujo a lo mínimo, pero pudimos cancelar. La luz pudimos cancelar. Un tema fundamental en la Federación Deportiva de Manabí, mi estimado Ramón, que era indignante ver cómo el complejo de Picuazá estaba abandonado. Claro. Y la piscina de Picuazá era llenada con tanqueros. O sea, un negociado terrible. Era llenada con tanqueros, y se prefirió hacer eso y no conectarse al agua potable. El complejo La California, las cisternas que servían para proveer de líquido vital a todas las instalaciones, eran llenadas con tanqueros. O sea, un negociado terrible. Llegamos nosotros, nos pusimos al día con el municipio, pedimos que nos dieran facilidades de pago, y vean cómo se mantiene. La piscina de Picuazá, aparte que no funcionan los motores y todo, funciona de buena manera, está a la disposición siempre de los deportistas, y esas son situaciones que tuvimos sobre el camino de sobrellevar. Otra cosa importante, el bus, ícono de la Federación Deportiva de Manabí, tuvimos que irlo a recuperar en un taller con el motor desbaratado de más de 1 año, ahí botado. ¿Cuánto costaba reparar el bus? Alrededor de $1,000. ¿Por qué no se reparaba el bus? Porque se contrataban y se crearon incluso compañías de transporte. A ver, investiguen quién era el dueño de esa compañía de transporte que la alquilaba a la Federación Deportiva de Manabí para poder transportar a los deportistas. Y por eso quizás hubieron ciertas inconformidades, incluso, mi estimado Ramón. ¿Por qué? Habían entrenadores que preferían tener a los deportistas, en su casa, o aparentaban que lo tenían en su casa, y les daban supuestamente dormida y comida, pero le cobraban a la Federación Deportiva de Manabí. Y aparecían como que en su casa tenían 8 deportistas. No sabemos si es verdad o es mentira. Pero entonces nosotros decimos, no, pues, si para eso arreglemos las instalaciones y trabajemos en el restaurante, en todas las comunidades, para que ellos estén aquí. Pero si para eso estaba la ciudad deportiva, para eso fue construida. Lamentablemente, este tipo de situaciones fue lo que en algunos no les cayó bien, porque aparte de que se cambia la situación del manejo económico. Anteriormente, los recursos llegaban a una cuenta de la Federación Deportiva de Manabí y se disponía con cheques, así. Cuando se cambia el sistema, como toda institución, con un sistema ESG, ya no es así, ya el dinero no llega, ya es el Ministerio de Finanzas que
transfiere automáticamente. Entonces, este tipo de situaciones, como hacían con los entrenadores, ya no se podía hacer, porque había que cumplir como manda la norma de control económico. Entonces, con esos cambios que usted me dice de la ley y la asignación que ahora el gobierno les da, a ellos no les gustó entonces eso. A la mayoría. ¿Perdón? A ellos no les gustaba esa asignación. Así es. Porque se dedicaron a la facilidad. Y en parte yo no estoy de acuerdo en este tipo de situaciones, por ejemplo, porque el deporte tiene una particularidad muy especial. Por ejemplo, hay una invitación a un evento. Hay que hacer todo el proceso desde la parte metodológica, la parte financiera. ¿Y qué pasa? Como ya comenzaron a tener problemas económicos desde el Ministerio de Finanzas. Uno hace todo el trámite para que salga el dinero, en este caso sí, a la persona que va a ir encargada de la comitiva con ese deporte. Pero a veces el dinero no se reflejaba en efectivo. Pero ya la comisión tenía que salir. Y ahí donde, malo decirlo, afortunadamente yo estaba en un momento muy bueno en la parte arbitral, en el cual pues pitaba a nivel internacional. Ustedes saben que en ese tiempo no había reventado el tema FIFA Gate, en el cual no es como ahora que a los árbitros hay que facturarle y después la Conmebol le deposita. En ese tiempo no, en ese tiempo nosotros terminaba el partido, venía el representante de la Conmebol, señores, tenga en efectivo. Y como a mí me estaba yendo bien muchas veces los deportistas, tenía que yo de una u otra manera ayudarles y esperar que se haga efectivo para que me devolviera. Era una forma de una u otra manera poder solucionar, porque el dirigente tiene que tener esa capacidad solucionadora. Yo lo podía hacer en ese momento porque tenía, pero llegaba un momento en que ya la situación se puso tan complicada. Recordemos que después me tocó el tema del terremoto. Ahí en el tema del terremoto, que fue en abril, teníamos desde enero, o sea, todo el año 2016, que no habíamos recibido presupuesto. Recordemos que ya ese año ya hubo un problema económico, ya veníamos con problemas de recesión económica a nivel de todo el país y a nivel de cierta parte del mundo. Llegamos 16, todo el mes de abril sin recursos, o sea, y venían por eso me da mucha alegría, ¿no? Todavía cuando llego a la Federación Deportiva de Manabí, algunos entrenadores y algunos mismos deportistas me siguen diciendo, presidente, ¿cómo está? Porque algunos no le faltaban para el pasaje, les faltaban para el pasaporte, le faltaban por alguna situación. Y yo nunca dudé porque lo mío ha sido el deporte y yo debo agradecerle al deporte porque gracias al deporte. Y Carlos, perdón que le interrumpa, ¿por qué las acusaciones entonces en redes sociales contra usted? Porque, a ver, hay muchos trolls en redes sociales y también uno no está exento de eso. A uno como periodista también lo atacan cuando no les gusta la forma de uno. Uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, se dice en el argot popular. Pero ¿por qué el ataque a usted? ¿Por qué el ataque a la gente que ha estado con usted durante años, que inclusive gente que elaboró, por ejemplo, Claudio Alcíbar, el actual presidente de la Federación, el mismo gran amigo y colega Henry Santillán, y otras tantas personas que trabajan en la Federación Deportiva de Manabí? ¿Por qué el ataque constante hacia Carlos Vera? No lo entiendo. Con lo que usted... Exactamente. Es una situación que también a uno le deja esa sensación de mucha ingratitud y de ver que el esfuerzo, la buena voluntad que se tuvo en el poco tiempo que estuvimos al frente de hacer las cosas bien, se ven empañadas por situaciones que realmente no llegan a la veracidad. Indudablemente, no todo es perfecto. Yo sé que hay cosas que se pudieron hacer mejor. A lo mejor hay cosas que se nos escapaba de la mano también como presidente, porque hay que saber manejar los temas de todos lados. Pero cuando hay veces eres demasiado bueno, cuando eres demasiado apoyador, a veces cuando ya no tienes las condiciones para hacerlo, ahora te conviertes en el malo de la película, o cuando quieres hacer las cosas correctamente. Yo creo que esta situación también va porque los recursos comenzaron a ser cada día mínimos, claro. Mínimos, menores. Y la gente no entiende, porque la gente solamente exige. El entrenador exige y tiene razón. El deportista exige y tiene razón.
Miren que ahorita creo que están por debajo de los 2 millones de dólares de presupuesto. Y en fomento, en gasto corriente, prácticamente se va todo. O sea, prácticamente se va todo. ¿Y usted Y no otra cree que cosa, eso debe ser, usted no cree que eso debe ser un cambio también dentro de la reglamentación o los estatutos de la ley del deporte para que haya ciertos por cambios? supuesto, por supuesto. Nosotros, mire, una de las situaciones por qué tomé la decisión de participar en la política, porque veía que quizás no había alguien que pudiera de una u otra manera ayudar a fortalecer esta ley. Lamentablemente, uno a veces tiene buenas intenciones, pero dentro de las buenas intenciones se encuentra de que para aprobar una ley debe tener consensos, porque una golondrina no hace verano. Sin embargo, en el tratamiento de la reforma a la ley que estamos planteando y estamos recibiendo aportaciones de todos los actores del deporte, la idea es fortalecer lo que ya está, mejorarlo y justamente darle al deporte la posibilidad de tener sus propios recursos, porque el tema fundamental es los recursos. Los escenarios se nos están cayendo a pedazos, pero ¿qué se puede hacer mientras mantengamos esta metodología de designar o asignar recursos? Todos los años, en vista de la recesión económica, va a ir para abajo y el afectado final va a ser el deportista. Y también es otra cosa, nosotros acá como provincia, y usted que está en Guayaquil, a lo mejor me puede corroborar lo que digo, no estamos acostumbrados a ayudar y apoyar, ni siquiera la misma empresa. A mí me costó, tuve algún apoyo de la empresa privada para el deporte, pero son pocos los que apoyan. Y la gente también, la ciudadanía, se acostumbró o se mal acostumbró del criterio que había desde el periodo anterior de que todo tenía que ser absolutamente gratis. Estamos hablando de esto de las instalaciones. Cuando usted vaya a Fedeguaya, hasta para entrar tiene que pagar parqueadero. Claro. Vaya a Suay, vaya a Pichincha y vaya a la mayoría de las personas. Solo en Manabí hay esta pugna de que todo debe ser gratis, cuando la ley le obliga al deporte, al organismo deportivo, a generar recursos de autogestión, de crear las modalidades para generar recursos. Y otra cosa importante, mi estimado Ramón, antes que me olvide, porque esto del deporte no amaneceríamos y no terminaríamos. Sí, yo lo sé. Hay un mal concepto de las competencias de la Federación Deportiva de Manabí. Hay un mal concepto. La Federación Deportiva de Manabí es un ejemplo como que fuera la Federación Ecuatoriana de Fútbol. ¿Cuál es su objetivo? Reclutar a los mejores deportistas para prepararlos y proyectarlos hacia el alto rendimiento, hacia las ecuatorianas por deporte. Pero ¿qué se piensa acá? Que las federaciones deportivas deben ser masificadoras. Sí, pueden hacerlo, pero de una manera de autogestión. Los que deben masificar son los clubes, las ligas cantonales, las ligas parroquiales, las ligas barriales. La federación no. La federación solamente debe preparar a los mejores deportistas, a los seleccionados. Es lo que hace la Federación Ecuatoriana de Fútbol. ¿Quiénes se encargan de formar a los deportistas? Los clubes. Los clubes. ¿Y qué hace la federación? Convoca cuando hay un microciclo, cuando hay una preparación. Es igual, pero el concepto está mal. Mire, mi estimado Ramón, es que no terminamos de hablar. Cuando pasa lo del terremoto, esto es otra situación también que quizás nadie sabía. Una de las situaciones que quisimos nosotros implementar y que va por buen camino es la provincialización del deporte. Por ejemplo, que hayan deportistas manavitas, que sean manavitas, que sí que hay que darle el apoyo a ellos. No estamos en contra del libre tránsito, o sea, de un deportista que los padres por algún motivo se vengan a vivir acá a Manabí y son de Esmeralda, que son de Quito, y obviamente hay que darle las facilidades, pero está plenamente justificado. O un deportista que se venga a estudiar acá y bueno, está plenamente justificado, pero no con la intención de ganarse una medalla, ir a traer deportistas de otras provincias que nos van a costar alimentación, hospedaje, estudios, y quitarle la oportunidad a nuestros propios deportistas. Cuando pasa lo del terremoto, obviamente
se declara en emergencia todo, y a estos chicos había que enviarlos a su casa. Mi estimado Ramón, 2 buses tuve que alquilar para enviarlos a la provincia de Esmeralda. 2 buses. ¿Qué pasó? Que casi el 90% de deportistas que estaban en la Federación Deportiva de Maná no eran de aquí. No eran de aquí. Y obviamente los que eran de la provincia se iban a las casas de sus papás. Y eso es lo que debe de ser. Ojo, no estoy en contra del libre tránsito, de aquellos que sí, por ley, pueden venir y seguir practicando su deporte. Mira el chico Delgado. Ese chico se lo preparó acá, se lo tuvo ahí, se le dio todo el apoyo correspondiente. Y mire cómo nos ha representado el boxeador. Claro, claro, claro. ¿De qué manera no ha... Y era un chico que estaba ahí desatendido. Vino el entrenador, en ese tiempo recuerdo que me habló, le dimos una residencia, lo estudiamos, le dimos todas las condiciones y nos ha hecho quedar bien. De esa forma se debe trabajar, mi estimado Ramón. Y vuelvo y repito, quienes pueden estar en contra, obviamente son los que se han sentido afectados de una u otra manera. A lo mejor nos equivocamos en algunas cosas, pero en otras se debió aplicar la norma como corresponde para que no se perjudique la Federación Deportiva de Manabí, que es realmente el sentido de quienes de una u otra manera son dirigentes. ¿Y piensa seguir acciones legales contra personas que quizás en las investigaciones a sus asesores han podido investigar con esto? Por supuesto, por supuesto. De que hay tema, y todo lo demás. Sí, bueno, en el tema mediático que últimamente son de conocimiento público, yo soy una persona, como tú me conoces, Ramón, muy tranquila, muy cordial, que trato de no hacer caso a muchas cosas. El mismo tema del arbitraje me sirvió para ser muy tolerante. Pero yo creo que todo tiene su límite. Y yo creo que esto ha sido construido y hecho justamente con la intención específica de afectar. Hay 2 páginas puntuales que se han dedicado única y exclusivamente a este hecho. Esas páginas fueron denunciadas, sí. Ya hicimos tanto en la fiscalía, ya nos reunimos con la parte del delegado asignado en la parte de investigaciones para comenzar a dar con los paraderos, porque algunos creen que excusándose en cuentas falsas no puede descubrir uno de dónde se origina. Y sí se descubre. Lo que vamos a ver es dónde inician, porque yo puedo crear desde aquí, desde esta computadora, una cuenta falsa, pero iniciando las investigaciones me dicen que ese mensaje salió desde este lugar, desde este punto. Y entonces sacaremos nuestras propias conclusiones y obviamente las acciones correspondientes legales. Yo he sido muy tolerante, estimado Ramón, muy tolerante. He aguantado de todo, pero detrás mío también tengo una familia. Mis hijos ya están grandes. Y mis hijos me preguntan y me consultan y yo tengo que responderle de la manera como debe ser, de una manera legal hasta las últimas consecuencias. Perfecto, Carlos. Ahora vamos a otro tema. El país no está exento de los momentos de corrupción que se han vivido en los últimos meses, luego de la pandemia, durante la pandemia, post-pandemia y antes también. Manabí reflejó esos momentos de corrupción. Hablo del tema de post-terremoto, donde los actos de corrupción en Manabí fueron increíbles y que siguen siendo investigados y que no hay ningún culpable. La post-pandemia da a un asambleísta que ya está en investigaciones y que está con prisión preventiva. Da lo del tema de los negociados también en los hospitales del Ecuador. ¿Cómo se para tanta corrupción, Carlos? Uno ve las noticias y ve las investigaciones y ustedes como asambleístas, uno hizo la votación respectiva, confía en los asambleístas. ¿Cuál es ese mecanismo que tiene que tener el ecuatoriano para decir, Dios mío, ¿hasta cuándo tanta corrupción? ¿En quién confía? Así es. No, indudablemente. Y yo creo que la ciudadanía tiene mucha razón en algún momento en sentir, en expresar ese sentir hacia la parte legislativa. También hay que reconocer y destacar de que las leyes hacia la parte legislativa también nos limita de muchas cosas. Y digo esto porque muchas veces, por ejemplo, en el caso personal, yo siendo y radicado muchos años en el Cantón Junín,
En Junín había una esperanza muy grande en que el hecho de que tengamos un representante en la parte importante de la legislatura ecuatoriana, íbamos a recibir muchas cosas para el cantón. Pero la sorpresa grande es que la situación justamente de infraestructura es netamente prohibida para el legislador. Anteriormente, en los anteriores congresos, los diputados, los llamados diputados, ustedes saben que eran los que peleaban los presupuestos, luchaban por los presupuestos para la provincia, luchaban por los presupuestos para el cantón. Bueno, y era una forma de hacerse sentir y respetar. Y eso, y por eso que hay grandes infraestructuras que llevan los nombres de quienes en su momento lo gestionaron. Y bien, bienvenido por él. Pero a partir de la nueva constitución, nosotros tenemos una función y media. Primero, legislar, que hemos legislado, ¿sí? La cantidad de leyes aprobadas. Segundo, fiscalizar. Pero esta de fiscalización está con situaciones, creo yo, vacíos, que no determinan realmente hasta dónde es nuestro alcance. ¿Por qué? Porque las personas o los actores de control político, hablando de ministros, judicatura, el Consejo de Participación Ciudadana, sí son sujetos a que sean sancionados, destituidos, censurados por la Asamblea. Y de hecho, esta Asamblea sí lleva 9-0 a la Asamblea anterior. Recordamos que en la Asamblea anterior nunca se censuró ni se destituyó, ni hubo ningún juicio político. Nosotros hemos destituido a 3 ministros, hemos censurado a 3 más, y obviamente 3 no se consiguieron los votos para poderlos censurar. Entonces, desde ahí, esta Asamblea, en la parte de control político, está muy por encima de la anterior. Pero ¿cuál es la parte fundamental? Que la gente se acostumbró a que el asambleísta era el que tenía un membrete que decía yo te doy trabajo, era el que decía yo consigo las obras, y se creó con eso. Y tiene todavía ese concepto. Y quizás la mayoría no entiende o no sabe que por ley es totalmente prohibido gestionar recursos, obras hacia un fin específico. Prohibido. Y en el tema de fiscalización, mi estimado, yo siempre digo, y en lo poco que conozco de la parte jurídica, ¿cómo nosotros, en el parte de control político, sí, como yo la planteaba, pero cómo nosotros fiscalizamos al municipio de tal cantón, al GAC cantonal de tal ciudad? Porque más que todo nos convertiremos simplemente en un recopilador de información, porque máximo cuando hay una denuncia, nosotros comenzamos a hacer la recopilación de datos, de información, pero ya cuando a lo mejor hay un indicio de algo que no está bien, nuestra función termina ahí, porque ahí tenemos que traspasar ¿a dónde? La Contraloría o la Fiscalía. Entonces, ¿en qué nos convertimos? En personas que le van haciendo el trabajo a instituciones que tienen la obligación de hacer ese trabajo. Entonces, yo creo que en el tema de fiscalizador debería ser a quienes son sujetos a control político. Ese tema fundamental. Lo otro, en el cual lamentablemente nos hemos visto expuestos, yo creo que allá también va la pregunta, mi estimado Ramón, por todas las cosas que se dicen actualmente, que el tema de los carnets, por ejemplo, el tema de los carnets es una situación realmente lamentable, indignante, pero así como indignante es para aquellos que hayan conseguido estos carnets de una manera fraudulenta, también es indignante aquellas personas o grupos de personas que, utilizando lo que hablamos anteriormente, cuentas falsas, quieren afectar la integridad de una persona. A mí me sacaron que yo tenía un carnet de discapacidad, algo que rechazo totalmente, y no porque no lo podría tener en algún momento. Recordemos, mi estimado Ramón, que la discapacidad, en la mayoría de los casos, uno no la busca, llega. A lo mejor salimos aquí a la esquina, sufrimos un accidente, que Dios no quiera, sufrimos la amputación de un miembro o de alguna cosa, y ya es una discapacidad. Pero hay que tener en claro que la discapacidad no es sinónimo de incapacidad, porque hay muchas personas que tienen alguna discapacidad y son personas que han crecido y se han
labrado su propio futuro. El delito, porque no es delito tener un carnet, pero el delito es si lo has conseguido de una manera fraudulenta para recibir un beneficio. Aquí, por ejemplo, yo he discrepado con el señor ministro de Salud cuando de una manera despectiva dice hasta los futbolistas tienen carnet de discapacidad. Es que no es un delito tener un carnet. Lo que hay que averiguar, y además no puede generalizar hasta los futbolistas. Él debió haber dicho, después de una investigación, porque no es un delito tener un carnet, el señor jugador de tal equipo, Juan Piguave, consiguió un carnet de manera fraudulenta para traer o recibir tal beneficio. No generalizar. Porque recordemos que aquí hubo un jugador que tenía una discapacidad, pues, Tony Torres. Claro. Un jugador deportivo. No tenía un miembro y jugó primera categoría. Davis, el holandés, mundialista, jugador de grandes condiciones, tenía una discapacidad visual. Claro. Pero no lo incapacitaba para jugar. Y a lo mejor hay jugadores que tienen algún tipo de discapacidad, porque la condición de discapacidad se la da no necesariamente, a lo mejor no tienen un dedo, de un pie, de una mano. Yo conocía compañeros árbitros que no tenían dedo en los pies, en algunos casos, ¿no? Y eso no significa que es un delito, es una discapacidad, porque no estás completamente todo en funcionamiento. Pero es un tema, pero sí es indignante, y vuelvo, repito, mi estimado Ramón, y sí tienen que investigarse. Yo propuse en la Asamblea Nacional de que se investigue a este periodo y a los del periodo anterior, a todos los asambleístas del periodo anterior, desde que se aprobó la ley, que eso fue el 2013, o sea, que entró en vigencia, hasta la actualidad. Porque a lo mejor de los 137 que eran del año anterior, más 137 de este año, a lo mejor salen 50 con discapacidad. Pero no necesariamente esos 50 se han conseguido de manera fraudulenta. Se han conseguido de manera a lo mejor correcta. Pero a los que consiguieron de manera fraudulenta, sí debe caerle todo el peso de la ley, porque no se puede jugar con este sector tan sensible y tan vulnerable. De ahí hay otro tema que también, lamentablemente, se nos ha involucrado, el tema de repartición de instituciones. Eso es justamente, perdón que te interrumpa, Carlos, quería decir. Yo me topé, a mí me gusta ver las noticias también, no solamente del fútbol, sino de estar enterado de otros temas. Y vi con sorpresa a un señor de apellido Chávez que emitía en un canal nacional una denuncia que habían asambleístas de Manabí, en los cuales estaba incluido usted, de que supuestamente tenían repartición. Pero lo dijo tan suelto que hizo los nombres correspondientes. Y yo, yo lo puse en mi red social Twitter y en mi Facebook, yo lo puse porque me gusta a mí escribir de manera responsable, sin atacar. Ojo. Yo dije, me imagino el señor en mención tendrá las pruebas suficientes para lanzarse al agua, me imagino nadando. Por eso quería que lo argumente también. Así es, así es. En primer lugar, mi estimado Ramón, yo creo que ese tipo de denuncia fue mal orientada. En primer lugar, nosotros somos de la bancada oficialista. La ministra de Gobierno lo ha aclarado de una manera muy puntual y específica y como debe de ser. Porque quienes son las autoridades nominadoras son ellos. Y son ellos los que en su momento pudieran o debieran decir, sí, esta asambleísta tal vino acá a imponerme que a cambio de un voto, que ahí sí sería un delito, que a cambio de un voto me entregue tal institución. Pero en todo caso, como Carlos Vera, jamás he tenido la oportunidad de conversar con un ministro para pedirle un puesto específico en ninguna provincia. Jamás. El solo hecho de ser miembro de la Comisión de Salud y defender este sector, que es lamentable con los momentos que estamos pasando, se ha hecho pensar como que uno tiene incidencia en este tipo de instituciones. Claro que tenemos la oportunidad de ser amigos, Ramón. Si usted dirige una institución y es mi amigo y otra persona me pide que está enfermo, que por favor lo ayude, lo voy a hacer. Y lo voy a seguir haciendo. Eso no es tráfico de influencia. Esto no es tener, una entidad a cambio, como se ha querido
pregonar de que esto se ha hecho a cambio de los votos. Están equivocados. Nosotros, quizás eso debió haber apuntado para otros sectores, pero quienes somos de la bancada oficialista, no podemos caer en esta situación. Y usted lo decía claramente, mi estimado Ramón, y sí vi su comentario muy responsable, como debe ser, porque esta persona hace esta declaración en una comisión de la Asamblea Nacional y en unos medios importantes a nivel del país. Pero él mismo dice, hay una repartición de instituciones y nos nombra a todos, incluso dice, cada uno tiene esto, cada uno puede esto, y que cobran incluso mensualmente por estos puestos, algo que rechazamos pero tajantemente. Pero al mismo tiempo él mismo dice, lamentablemente no tengo pruebas, no tengo evidencia, pero todo el mundo lo sabe. O sea, Ramón, yo ahorita digo, con mucho respeto y disculpando, digo, Ramón es esto, delincuente, es esto, todo el mundo lo sabe, pero no tengo evidencia, pero todo el mundo lo sabe. O sea, una forma irresponsable. Eso sí, este señor lo mismo lo hizo hace un año. Y yo volví a ser paciente, tranquilo, ahora no. Desde ya estamos recopilando toda esta información para ir hasta las últimas consecuencias, porque no puede ser que de una manera tan irresponsable se dé este tipo de declaraciones. Nosotros estamos conscientes, mi estimado Ramón, que al ser personajes expuestos políticamente y públicamente, somos sujetos de investigación y hasta ahí estaría bien. Que él hubiera dicho que se investigue a los asambleístas por el hecho de presunción de repartición de instituciones, de hospitales y de tantas cosas. Está bien que se nos investigue y ahí es correcto, pero no lanzar irresponsablemente una acusación, dar nombres y él mismo decir, no tengo evidencia, no tengo prueba. O sea, lanzo y yo mismo me ahorco. Es un tema que hay que tomar mucho y yo creo que ahí sí te felicito, Ramón, porque tu comentario muy, pero muy centrado y también muy responsable dijo, ojalá tenga pruebas, porque si no es una irresponsabilidad y más aún cuando se pueden tomar acciones legales penales, porque ya este no es un tema de investigación, porque al ser él quien dijo, vamos a seguir una acción penal con este señor. Ya lo he declarado, ya lo he dicho, lo mismo que hice con las otras acciones, y oh sorpresa, ya el señor se ha callado. Esperemos que cuando llegue la denuncia y su convocatoria, pues diga y ratifique con pruebas lo que dijo en la prensa. Estoy de acuerdo con usted. Esas cosas no hay que dejarlas pasar, Carlos, porque no es justo que se digan tal persona es ladrón o tal persona es un asesino cuando verdaderamente no se tienen pruebas. Piensa la gente que el hecho de levantar un falso testimonio en una red social es cuestión de acusar a todo el mundo y lanza el estiércol con ventilador prendido y ve a quién le cae. No es así. Sigue hasta las últimas consecuencias, Carlitos. Es un sano consejo que le doy. Así que, Carlos, de verdad muy agradecido. Nos pasamos la hora, no importa. Este es un programa que no tiene tampoco tiempo de cocción, como decimos también. Quedo muy agradecido a los tiempos de haber conversado con usted, de tocar varios temas. Es en la primera entrevista que yo toco un tema político. Yo decía previo a este proyecto periodístico que iba a comenzar a entrevistar a personajes políticos, pero yo también debo ser responsable conmigo mismo, y empaparme de muchas cosas para no tirar al ruedo todo el trabajo de años. Así que, Carlitos, un gusto y espero que esté bien y que todo vaya de la mejor forma para usted, para su familia y para la provincia de Manabí, que tanta mejoría necesita a futuro. Un abrazo, las palabras finales, Carlos. No, agradecerte infinitamente, Ramón, por la oportunidad, y para mí es un honor siempre compartir. En el tema de deporte se nos queda muchísimo todavía, siempre será, ojalá haya una nueva oportunidad para hablar más del tema deportivo, con todo gusto. Desearte lo mejor a ti, a tu familia, felicitarte por esta iniciativa, que estés bien de salud y enviarte un fuerte abrazo, como también a todos los que nos están viendo a través de estos medios. Así que muchísimas gracias, Ramón, por la oportunidad de aclarar ciertas cosas y también de compartir este momento contigo. Fue Carlos Vera Rodríguez, ex árbitro nacional, internacional, estuvo en una final del Mundial en la de 2014 y también ahora asambleísta de la provincia de Manabí, y que ojalá todo vaya mejorando
en un tiempo evidente. No se olviden de seguir nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram, y también tocar la campanita en nuestra cuenta de YouTube, Retratos Canal Digital, para esperar las notificaciones de las distintas entrevistas. Así que un abrazo cordial y hasta una próxima ocasión.